función notarial no es exclusiva, sino que es compartida con la función, con la abogacía, y pero que está desarrollando un esfuerzo titánico en intentar reforzar la condición notarial y separarla suficientemente de la actuación de la abogacía. Adelante, por favor, Denis. Hola, buenas noches. Les habla un isleño puertorriqueño. Queremos ser la octava isla canaria, nos están rechazando en otro lado. ¿Habrá voluntad política por acá? Bueno, nada. Comentarle el honor, el orgullo de estar aquí entre ustedes. El agradecimiento al amigo Alfonso Caballé. El gusto de estar en esta tierra que nos ha unido históricamente nuestros países por tantos años. Estar en Canarias estaba en mi bucket list, esa lista de cosas que yo estoy deseoso de hacer antes de irme de este mundo. Así que ya mañana me pueden llamar. Otras cosas conectan mi isla, aparte del hecho de ser isleño: la forma de hablar, la cultura, la gana de vivir, el hecho de que yo toqué en una rondalla de música canaria en mi tierra. Tuvimos a un pintor, Guillermo Sureda, un acuarelista, que era muy famoso en nuestra tierra, quería dar a conocer, un canario, quería dar a conocer su música, y yo fui de los invitados. Así que estuve cantando melodías canarias, y ahora vine de hecho a Santa Cruz a oír a los sabandeños el sábado pasado, y para mí fue un gustazo y un honor, porque era la música que inspiraba mi ánimo musical. Así que se imaginarán, multipliquen el gusto personal y profesional por el gusto musical. Es un gusto grande estar acá con ustedes. Sin embargo, nuestro trasfondo notarial nos remonta a 1898, cuando, como consecuencia del Acuerdo de París, que finalizó la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico, Cuba, Filipinas pasaron a los Estados Unidos. Cuba y Filipinas se independizan, Puerto Rico no. Tuvimos gobernadores militares hasta 1948, y temprano en el siglo XX se aprueba que los notarios puedan a la vez practicar la abogacía. La notaría, como consecuencia, siempre se ha visto como una función apéndice de los abogados. El cuadre de la caja, ninguna atención. Denis, mándame un modelo de esto que necesito mañana hacer una... Por favor. Pero es una práctica que desgraciadamente existe en nuestro país. Estamos defendiéndonos de que se implante en Puerto Rico la figura del notary public. Sin embargo, reafirmar que al día de hoy la figura del notario puertorriqueño es puramente de tradición civil continental latina. Somos profesionales del derecho, tenemos una reválida de número abierto para acceder a la función. Damos el asesoramiento, tenemos la escritura pública de completa fe pública y ejecutoria. Así que se ven los principios fundamentales del notariado reflejados en nuestro notariado. Sin embargo, no tenemos un código deontológico ético de los notarios, porque siempre se ha visto, como le he dicho, apéndice de la práctica profesional del abogado, y se nos ha evaluado nuestra conducta en base a esos conceptos generales del notariado. A las preguntas que ha hecho Juan Ignacio con relación al efecto que esto tiene en estas normas de la Unión Internacional de Notariado en nuestra práctica, les tengo que decir que invaliosas, valiosísimas. Resulta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico nombró allá para 2010 una comisión de estudio y evaluación de la función notarial, valientemente, porque nos reportamos, o sea, estamos bajo la rama judicial. Ellos ahí iban a estar oyendo las críticas del notariado, y no nos dijeron ninguna limitación a la comisión
de las recomendaciones que pudiéramos hacer, nos dieron carta libre. Así que una de las tareas importantes fue la de crear un código de ética, un código deontológico específicamente para los notarios. Vimos lo que fue un código de conducta profesional de 2013 para los abogados, que por primera vez tenía un canon dirigido a la práctica notarial dentro del Código General de los Abogados. Este código nunca fue aprobado. Decirles que en el código vigente al día de hoy menciona la palabra notario en 2 lugares, totalmente accesorio, y que nuestra conducta se regula básicamente en base a 3 cánones de competencia, lealtad, confidencialidad, aplicado entonces a la práctica del notariado. Así que les muestro, este es un documento de trabajo mío en el que existía el código original, el código 2013 que les mostré, y el código deontológico de la Unión Internacional del Notariado. Fuimos uno por uno examinándolo e incorporándolo a nuestra práctica. Así que de no haber estado todos estos esfuerzos que nuestro moderador y nuestro amigo Hernán han comentado, estén seguros que estaríamos en total pérdida de guías, y ahora aquí pues las tenemos. Así que hemos incorporado un esquema de 5 secciones que siguen las 5 secciones del Código de la Unión Internacional del Notariado, hablando la primera sección de principio de la función notarial con autonomía, imparcialidad, veracidad, competencia, una segunda sección de organización de admisión y cumplimiento del notariado, una tercera sección hablando de las obligaciones que emanan de la función notarial, honorarios, competencia desleal, etc. Una de conflicto de intereses, incompatibilidades y prohibiciones, y finalmente una de infracciones y sanciones. Saben que las decisiones, inclusive las que separaban a los notarios, las que separan al día de hoy los notarios, no tienen ninguna guía. Por la misma infracción podía haber una palmadita de que esto no lo haga, a una separación de la profesión. No hay clasificación de las faltas y no se pega a esa infracción ningún tipo de sanción en particular, y eso pues lo hemos estado trayendo, y se imaginarán que una infracción notarial podría privar a la persona de su práctica notarial y de su práctica de abogado, y eso se nos hizo muy claro desde el inicio, que el Tribunal Supremo, nuestro regulador, no estaría considerando ninguna separación. Obviamente, si deja de ser abogado por infracción de abogado, pues nunca podrá ser notario si no es abogado en la práctica. Así que solo señalarle unos aspectos generales que fueron de principal discusión al estar redactando la propuesta del nuevo código. Se imaginarán que por motivo de la dualidad, pues todo lo que tiene que ver con las sociedades, nosotros hemos insistido en que sea una oficina en la que todos deban ser notarios, pero se imaginarán que la práctica prevaleciente, y más de la mitad de los miembros de la comisión, de 15 miembros, no aprobaron la recomendación formal de que para la práctica de la notaría no pudiera asociarse un notario con un abogado. Así que se establecieron otras reglas que buscaban limitar eso, pero hoy en día podría existir una práctica de abogado como una de notario. Lo que sí se logró fue que se estableciera la norma de la Unión al mismo rango, alternativa 1, alternativa 2. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo son recomendaciones de decisión a la Suprema Corte, y nos hemos asegurado de que la Suprema Corte reciba la recomendación de la Unión Internacional del Notariado. Igual con el cobro de honorario, porque si estoy en un grupo, una porción del honorario notarial será recibido por un abogado. Para mí, en concepto, imposible, pero en nuestra práctica una realidad contra la que tenemos que trabajar. Hay una sección interesante en lo de la Unión Internacional que habla de
aquellos expedientes en los que participen más de un notario, y por un momento pensamos que fue el caso de Costa Rica, en que hay conotarios, más de un notario firma la misma escritura. Llamando a los colegas de Costa Rica, nos dicen que están en total oposición a esa práctica y que no de ninguna manera vaya a considerarse algo por el estilo. Sin embargo, hablamos de que si ha habido más de una persona, y se habla del notario que recibe, vamos a decir, el contacto, la oportunidad de intervenir en una transacción, y estudia y refiere, y luego el notario que finalmente que autoriza, ante quien se otorga el documento, que es el responsable ante la ley, si luego puede reclamar algún tipo de responsabilidad al originador que hizo algún estudio, que hizo alguna redacción, bueno, porque ha habido experiencias muy penosas sobre eso. También se ha incluido un concepto de apariencia de conducta impropia, muy interesante, pero se ha atacado, todavía está en debate, porque se ataca por la indefinición que tiene, y tiene que haber una norma escrita clara con definición para que se aplique la norma. Sin embargo, la norma existe, y hay un artículo importante reciente de la presidenta de la Suprema Corte apoyándolo, que no basta con cumplir fiel y estrictamente con la norma, sino evitar cualquier apariencia de conducta impropia. Y finalmente el grupo de sanciones, que es el que hablamos, que sí busca establecer sanciones menos graves, graves y muy graves, y establecerle infracciones de 3 clases, y establecerle sanciones a esas infracciones. Ya, como les digo, ya hemos podido recibir impresiones desfavorables. No, nosotros los jueces de la Suprema somos los que mandamos acá y vamos a decidir qué es lo que corresponda. Pero otra vez, en la recomendación del informe de esta comisión está ese esfuerzo, y reiterar que de no haber sido por las guías que la Unión Internacional nos provee, no tendríamos ni siquiera eso. O sea que ha llegado este trabajo en el momento perfecto y adecuado para que tenga impacto en nuestro notariado. Nada me gustaría que para la próxima vez que llegue a Canarias ya yo pueda traer el nuevo código deontológico del notariado de Puerto Rico, con todo esto aprobado e incorporado. Así que nuevamente el gusto de estar acá con ustedes, y quedo a la disposición. Y en Puerto Rico el año que viene, espera, la reunión del segundo semestre de la Comisión de Asuntos Americanos se acaba de nominar, de aprobar la designación de Puerto Rico como país sede. Así que para octubre del año 2020 nos vemos allí en Puerto Rico.